Hola a todos, espero que estén bien. Como les mencioné, decidí grabar esta ayudantía. Voy a revisar la mayor cantidad de problemas de la guía y voy a partir por el primero, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver este ejercicio que es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque requiere usar la definición de derivada direccional, ¿ya? Ya que no puedo calcular el gradiente de f en el punto P. Vamos a explicar por qué más abajo. Entonces, determinar si existe la derivada direccional en el punto P, pero no nos dice en qué dirección. Como no nos dice en qué dirección, lo que haremos es establecer una dirección B arbitraria, A, B, pero con la siguiente condición. A al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a 1, puesto que ello define un vector unitario, ¿cierto? Em, por lo tanto, em, procedemos usando la definición. Recordemos que la derivada direccional en la dirección de B de f en el punto P, que es 0, 0, será el límite cuando una pequeña perturbación tienda a 0, o sea bien pequeñita, de 0 más t por a, que es la dirección de nuestro vector, coma 0 más t por b, menos la función evaluada en el punto 0, 0 dividido por t. Como sabemos, la función nos indica claramente que que la función en el punto 0, 0 vale 0. Por lo tanto, f de 0, 0 es 0. Esta otra expresión la evaluamos en la función. Tenemos que será 2 por t por a, lo que queda en este espacio, por t por b al cuadrado, ¿cierto? Sobre t por a al cuadrado más t por b a la cuarta, menos 0, con lo que ya explicamos, sobre t. El límite cuando t tiende a 0 de esta expresión será la siguiente, ¿cierto? Una vez evaluar, dejamos de considerar 0, multiplicamos, tenemos que t por t al cuadrado está al cubo, b queda al cuadrado, a elevado a 1. En el denominador tengo t al cuadrado por al cuadrado más t a la cuarta por b a la cuarta sobre t. Multiplico por t y tengo la siguiente expresión. Bueno, aquí me salté eso, pero tenía acá. Eso no era. Eh, t al cubo, ¿cierto? Acá abajo tenía t a la cuarta por t y acá t al cubo, pero factorizo por t al cubo, eso se fue, esto se fue, y acá solo me queda t cuadrado. Eso. Entonces, el límite que tenemos a continuación da para el siguiente análisis. Esa expresión se simplificaba, ¿cierto? Sí, ok. Bien. Em, y obtenemos lo siguiente, ¿ok? Analicemos qué pasa. ¿Qué pasa si A es distinto de cero? Entonces simplemente simplificamos, ¿cierto? Factorizamos o sea, hacemos tender el t a cero, se va esa expresión, se hace un valor muy pequeño, insignificante, ¿cierto? Y nos queda esta expresión que podemos simplificar, se nos va una y nos queda 2b cuadrado sobre a. Pero esta expresión va a depender de qué valor toma a, ¿cierto? No así b, b puede ser un valor cero, pero a va a depender de qué ocurre con ella. Si A es igual a cero, esta expresión, o sea, ese límite, tendría otro análisis. Tendríamos que evaluar. ¿Qué pasa si A se hace cero? O sea, si A es cero, toda esa expresión se hace cero, ¿cierto? 2 por cero por b al cuadrado, 0 al cuadrado es cero, y me queda el límite de cero partido por b al cuadrado por b a la cuarta, y eso es cero, pues cero por algo que tiende a cero, algo muy pequeñito, va a ser cero, ¿cierto? Entonces, con esto acabamos de ver que sí existe la derivada direccional
en la dirección de B para todo B, ¿cierto? En el punto P 0,0, y va a ser igual a 2b al cuadrado sobre a, siempre y cuando a sea distinto de cero y va a ser cero para a igual a cero. Entonces, existe la derivada direccional en la dirección de b arbitrario, o sea, para todo b eh, igual a coma b, pero con la observación de que qué pasa cuando a vale cero y cuando a es distinto de cero, ¿cierto? Pero aquí viene lo interesante de esta función. Esta función no es diferenciable, lo que es tarea de demostrar como para practicar de por qué no es diferenciable, ¿ya? Sin embargo, si tiene derivada direccional para todo b, como mencionamos, en 0,0. Pero como no es diferenciable, yo no puedo representar la derivada en la dirección de b de f en el punto p como el gradiente de la función punto la dirección de b. No puedo aplicar esta expresión. Sin embargo, sí existe, como mencionaba, la derivada de la función de la de f en el punto p en la dirección de b para todo valor a, b. Perfecto. Eh, Continuando con el problema 2 de la guía, tenemos la siguiente función, que es f de x, y, z, igual a x al cuadrado por y por z al cubo. Entonces nos piden hallar la derivada direccional de esta función en p, en el punto p 1,1, menos 1, pero ¿en qué dirección? Y aquí el desafío es encontrar la dirección. Nos dice que es la dirección de la tangente a la trayectoria que está dada por esta función, ¿cierto? R de t. En primer lugar, recordemos que la tangente a la trayectoria está dada por la derivada de r de t en un punto t, ¿ok? Pero vamos a averiguar cuál es ese punto t para encontrar el punto exacto, ¿ok? Entonces, observemos un poco esta trayectoria t, ¿cierto? Que en un cierto instante t debe ser tangente a esta función. Por lo tanto, se debe cumplir que r de t para algún instante t sea igual a 1,1, menos 1, ¿ok? Para ello, eh, notemos que eso se va, eso va a ocurrir cuando esta expresión sea igual a 1, esta expresión sea igual a 1 y esta expresión sea igual a menos 1. Entonces analicemos acá que esta expresión e elevado a la menos t va a ser igual a 1 siempre que t sea 0. Entonces de aquí en adelante ya nos da como una pista de que si tengo que buscar un instante, si para el primero se da para t igual 0, quizás para los otros también. Entonces veo qué pasa con en t igual 0 para esta expresión. Entonces 1 más seno, 2 seno de t debe ser igual a 1. Bueno, despejo, esto me va a dar 0. 2 por seno de algo igual a 0. Nos está diciendo que también sirve t igual 0 en esta expresión. ¿Ok? Y para esta expresión, si considero t igual 0, ya sabemos que el coseno de 0 es 1, menos 1, más 1, perdón. En este caso, claro, esto sería 0, eh, y menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, t nos sirve, ya que r de 0 va a ser igual a 1,1, menos 1, que es igual a p. Entonces, ahora lo que nos resta es encontrar el vector tangente en p. Para ello, vamos a derivar r de t, lo que nos va a dar menos c a la menos t, la derivada de esto sería 2, 2 coseno de t
coma, la otra, esto va a ser uno menos más C9. Sí, ¿no? Sí, correcto. Entonces, veamos qué pasa de R' de t en cero. Esto nos va a dar eh, menos uno, 2, y esto nos da 1. Entonces tengo el punto uno, esto parece igual que eso, menos 1,2,1. Pero este es el vector tangente. Vamos a escribirlo aquí. Vector tangente eh, en P, ¿cierto? Em, y aquí hay un detalle, porque lo que necesitamos es un vector unitario. Y este vector no es un vector unitario. Lo pueden verificar. Por lo tanto, ¿cómo hacer esto un vector unitario? Para ello tenemos que, recordemos que una definición de vector unitario sería el vector B va a ser unitario si calculamos la norma de B sobre, no, al revés. Va a ser B sobre eh, la norma de B, ¿cierto? Esto es por definición del vector unitario. Por lo tanto, partamos por calcular, vamos a decir que esto es un vector unitario. Veamos la norma de B, ¿cierto? De este vector. Entonces, dr' en cero en norma va a ser igual, estoy escribiendo una R como una B, que está quedando F. Entonces tenemos R y R, listo, pero en cero cero. Ahora sí, R' en cero dividido R' en cero. Ahora sí. Entonces esto sería uno más 4 más uno en raíz. Vamos a tomar la norma 2 y eso es igual a raíz de 6, ¿cierto? Por lo tanto, el vector unitario será menos 1,2,1 dividido en la raíz de 6. Perfecto. Ahora que tenemos el vector unitario y además sabemos que como esta función f es un polinomio, por lo tanto, como es un polinomio, podemos decir que la derivada en la dirección de b de f en un punto p sí es el gradiente de f en el punto p punto la dirección del vector. Aquí sí puedo aplicar el gradiente de la función en el punto p, puesto que esta función, como es un polinomio, es diferenciable. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, ¿qué hicimos? Primero encontramos la dirección, ¿cierto? Sabemos que tiene que ser un vector unitario. Ahora nos resta decir que la dirección, perdón, la derivada direccional, derivada en la dirección de b, perdón, la dirección b, bueno, lo escribí arriba en realidad. Partamos por calcular primero el gradiente de f. El gradiente de f va a ser igual a qué? A la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, coma, la derivada de f con respecto a z, ¿cierto?
Recordemos que nos entrega un vector, el gradiente, y esto es igual a, miremos la función, es x cuadrado y z cubo. Entonces tenemos x al cuadrado y z cubo. La derivada de esta expresión con respecto a x, para derivadas parciales, en este caso voy a derivar con respecto a x, todo lo demás se considera constante, por lo tanto sería 2x y z al cubo. Luego, la derivada de esta expresión con respecto a y, la derivada de y es 1. En ese caso, este valor es el que se considera en esta parte, y lo voy a poner así, para que se vea mucho. Acá la derivada es con respecto a x, y escribo algo. Entonces, la derivada de y es 1, por lo tanto esto me queda x al cuadrado, z al cubo, coma, y ahora viene la derivada con respecto a, no, ese color quiero, acá, a z. Y eso me da 3z cuadrado, x al cuadrado y. ¿Ok? Bien, pero la definición me dice que la derivada en la dirección, en una cierta dirección, en la dirección u que encontramos, ¿cierto? El vector unitario, va a ser el producto punto de este gradiente de f punto u, ¿cierto? Que es el vector unitario que rescatamos hace un ratito. Em, pero me falta un detalle. Me falta lo siguiente. En el punto P. Bien. Esto simplemente va a ser evaluar en el punto P, que es 1, 1 menos 1. Entonces, esto sería 2 por 1, 1, menos 1 al cubo es menos 1, coma. 1 por menos 1, coma, 3 por, esta vez sí será positivo, 3 por 1 por 1. Bien, entonces el gradiente de f en el punto P va a ser 2 por 1 por 2, 2 por 1 por 1, 1 por menos 2 sería menos 2, menos 1, 3. Parecen 2 mis 1. Hasta yo mismo me confundo. Bien, esto lo vamos a ver un poco. Entonces, de f en p punto u. Y u es el valor que ya encontramos. Entonces, ya sabemos cuánto es el gradiente de f en el punto P. Menos 2, menos 1, 3. Y el valor de u es ese cachureo grandote que calculamos hacia más arriba. Vamos a ver. Menos 1, 2, 1. Pero dividido en raíz de 6. ¿Ya? Eso le da el carácter de vector unitario. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es dividir cada uno de estos elementos por raíz de 6, ¿cierto? Entonces, el producto punto, recordemos que es término a término, sería menos 2 por menos 1 sobre la raíz de 6, más eh, menos 1 por 2 sobre raíz de 6, más 3 por 1 partido la raíz de 6, ¿cierto? Entonces esto me queda 2 menos 1 más 3, todo eso sobre raíz de 6, y esto sería igual a 4 sobre raíz de 6. Pero esto lo podemos racionalizar, ¿cierto? Para que quede más bonito. Raíz de 6 sobre raíz de 6. Y eso nos va a quedar
4 raíz de 6 partido por 6 y finalmente serían 2 raíz de 6 sobre 3. Perfecto. ¿Qué sería ese valor? Entonces, la derivada de la direccional, entonces sería, esto sería la derivada con la dirección u, ¿cierto? Que calculamos u de f en el punto P, que en este caso sería d de el valor u, que es nuestro vector unitario, menos 1,2,1 parece, dividido raíz de 6 de f en 1,2, menos uno o al revés, y todo eso va a ser 2 raíz de 6 partido 3. A ver, déjenme ver si me equivoco. Valor menos 1,2, menos. Ya, este lo puse acá, menos uno. Y pero está bien, ¿o no? Menos uno, 2, 1. Bien, está bien, ¿cierto? Entonces la derivada de esta función f en la dirección u de f en el punto P va a ser igual a 2 sobre raíz de 6 sobre 3. Tiene que dar un valor, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que es importante destacar acá? Primero, nos dieron una trayectoria r de t, y para nosotros encontrar la tangente en cualquier punto de esa trayectoria, debemos derivarla. Entonces calculábamos r de t. Pero, ¿qué valor t? Por tanteo, o sea, en realidad por despejando, encontramos que un valor que nos servía era para t igual 0. Una vez que nos dimos cuenta de que para t igual 0 se cumple que r de 0 es igual a 1,1, menos 1, sí, que es el punto P en cuestión, entonces en ese punto yo debo calcular la tangente. ¿Quién es la tangente? La derivada de r. Entonces r' en 0. Ese fue el valor esto nos entrega un vector, pero nosotros necesitamos un vector unitario. Entonces recordamos la definición de vector unitario, que es el vector, que en este caso es r' en 0, sobre la norma de ese vector, r' en 0 en norma, ¿cierto? Esto nos dio un valor que ya lo calculamos. Esta definición es importante porque puede que la vayan a ocupar, ya que aparece en un problema de la guía. Y además, eh, una vez que tenemos todo eso, recordamos que como esta función es diferenciable, yo puedo ocupar esta identidad, o sea, puedo calcular la derivada en la dirección, ya no usando la definición, sino que usando el gradiente. ¿Cómo calculo el gradiente? El gradiente es la derivada de la función término a término. ¿Ok? Eso, con este problema. Entonces, a considerar entonces cómo calcular la tangente de una curva en un punto que para calcular la derivada direccional necesito un vector unitario. Bien, vamos a trabajar en el problema eh, 3. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie dada por una esfera que está definida como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 en el punto z, perdón, en el punto 0,02, ¿cierto? Bien, entonces, hallar una ecuación del plano tangente a la superficie dada sería lo siguiente. Mi esfera está horrible, pero la idea aquí, puedo hacer frita, es que me piden, si tengo una esfera, ¿cierto? Ahí, suponiendo que esto es una esfera,
Ya hay una esfera. Em, Suponiendo que esto es una esfera, em, hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en un punto, ¿cierto? Que es en el punto 0,02. ¿Ya? Notamos que la esfera está centrada en el origen, ¿cierto? Entonces tenemos que ver la ecuación del plano tangente en ese punto. ¿Cuál será en el punto 0,02? Eso es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Entonces, el radio 2, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que hacer o sea, dibujándola se ve más claro y tampoco es muy difícil dibujarla, pero podemos hacer esto de alguna manera más formal, ¿sí? Y lo primero es vamos a definir una función f implícita. ¿Cuál es esa función? Vamos a decir que f de x, y, z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 4 igual a cero, ¿cierto? Ya que, sí, bueno, tiro esto para acá, esta función satisface lo siguiente, ¿cierto? Que x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado menos 4 es igual a cero. Esta es la función implícita de esta expresión, ¿ok? ¿Para qué hago esto? Porque el gradiente de esta función f en un punto P me va a dar, em, perdón, me quedé pegadísimo. El gradiente de esta función en el punto P me va a dar, bien, perdón, me quedé pegadísimo. Entonces, estamos calculando el gradiente de f en un punto P, ya que esto me va a dar un vector normal que apunta en la dirección del máximo crecimiento de la función en ese punto. Entonces, observemos que el gradiente de esta función en un punto P que está dado en 0,02 ya, sería 2x, 2y, 2z, ¿cierto? Em, en P, que vale 0,02, entonces el gradiente de f en el punto 0,02 va a ser igual a 0,0,4. ¿Quién es este vector? Este vector es el siguiente. Vamos a dibujar aquí. Es el vector perpendicular, este es el punto 0,02, ¿cierto? Es el vector perpendicular a este plano en ese punto. Ese es el vector 0,04. ¿Ok? Entonces, tengo la esfera. Escribo la función implícita. Calculo el gradiente que me va a entregar el vector perpendicular em, al plano tangente en ese punto y me entrega ese valor. Pero, ¿qué me dice la pregunta? Hallar la ecuación del plano tangente. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar uf, la ecuación que describe este plano, ¿cierto? Ya tengo un vector perpendicular a ese plano que lo obtuve a partir de calcular el gradiente de la función en el punto 0,02. Tengo un vector normal. Tengo un punto del plano que es el punto 0,02. Y eso es todo lo que necesito para calcular la ecuación del plano. Entonces, para calcular la ecuación del plano,
dado un punto P, que en este caso es 0,02, y un vector normal, que lo obtuve a partir del gradiente de la función f en el punto 0,02, que es 0,04, puedo escribir entonces la ecuación del plano de la siguiente manera. A, B y C son los elementos del vector normal. Esto sería 0 por x menos el valor en x sub 0, que es 0. 0. Uf. Más el otro componente que está acá de la normal sería 0 por em, y menos y0, que sería 0 también, más c, que en este caso es 4 por z menos z0, que es 2. Y esto igual a 0. Como podemos observar, estos valores se anulan, ¿cierto? Y obtengo que 4 por z menos 2 es igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Por lo tanto, z igual a 2 es lo que describe, es la ecuación que describe mi plano. O sea, tengo un plano horizontal, bueno, depende de dónde lo estemos mirando, pero en el eje z igual 2, esto es xy, ¿cierto? Es la ecuación que describe el plano que es tangente a eh, mi esfera en el punto 0,02. Y tiene harto sentido, bueno, visualmente es súper claro, porque, claro, tengo una esfera centrada en el origen de radio 2, me estoy parando en el polo norte, digamos, de la esfera, y quiero encontrar la ecuación del plano tangente en ese punto. Obviamente voy a encontrar un plano horizontal o paralelo al plano XY, ¿cierto? Que está descrito como z igual a 2. ¿Qué ocupamos para poder desarrollar este ejercicio? En primer lugar, escribir la, la expresión que describe la esfera de manera implícita para poder calcular su gradiente, ya que el gradiente me da un vector perpendicular al plano que es tangente a la esfera. En este caso, una esfera, puede ser otra curva, otra superficie. Luego, ya tenemos el punto, tenemos el vector normal que nos lo da el gradiente en el punto P, ¿cierto? Y con esos dos elementos puedo construir un plano. Bueno, en lo que se destaca de este ejercicio es recordar un poco cómo construir una ecuación de un plano. Si el profe se lo está planteando es porque puede preguntar una ecuación de un plano a partir de una superficie, ¿cierto? Y ocupar esos elementos para construir eh, dicho plano. Y sería una aplicación también para el gradiente, ¿cierto? Vemos que la función que está descrita implícitamente es una función que es un polinomio. Por lo tanto, eh, la derivada direccional en ese punto yo lo puedo, o sea, yo puedo calcular el gradiente de esta función, ¿cierto? Porque es diferenciable. Bien, eso con este problema.